El 10 de agosto de 1809, un grupo de patriotas quiteños cesan en su poder al presidente de la Real Audiencia, conde Ruiz de Castilla, y forman el primer gobierno propio de estas tierras, las tierras americanas, la América Española. Pero a pesar de ser tan sublime este hecho, la Junta se encontró sola. Las otras ciudades no lo apoyaron. Guayaquil, Cuenca, pues, inclusive estaban dirigidos por realistas, pues los tacharon hasta de traidores. De Santa Fe, de Lima, no se diga, enviaron ejércitos después para que vuelva a tomar el control de la Real Audiencia, el conde Ruiz de Castilla. Dieron otros hechos que ya conocemos, como el 2 de agosto de 1809. Terrible. Pero sin embargo hubo un pueblo que no los dejó solos. Y así el 22 de agosto de 1809, una fecha poco conocida, pero que la vamos a poner en valor. Ese día el pueblo de Cotocollao, reunido bajo la guía de su párroco, el padre Antonio Sá, hace una declaratoria independentista y se adhiere y acepta a la Junta como la adecuada para gobernar los destinos de nuestras tierras. ¿Quién era Antonio Sá? No se conoce mucho sobre él, pero se sabe que participó fuertemente en los hechos de agosto, a pesar de que la historia no lo nombra. Hay que ponerlo y hay que darle a conocer por su valor patriótico, por su valor histórico, como personaje importante en estos hechos, en estas fechas. Y a ver, hay un documento que relata algo sobre el padre Sá, y es un documento del 22 de mayo de 1813. En esta fecha, el procurador general y síndico, sonero de la ciudad, don Ramón Núñez del Arco, emite un informe al presidente de la Real Audiencia, don Pedro Montes, dando a conocer, en pocas palabras, la participación del padre Sá. Por la fecha, no sé que el padre Sá también estuvo participando en la conformación del primer estado de Quito en 1812. La historia no nos dice algo, pero habrá que investigar. Este documento al que hacemos mención indica lo siguiente: dice: don Antonio Sá, criollo, insurgente, seductor y predicador. En la primera junta estuvo preso y procesado. En esa ocasión pagó multa y dio una escopeta para la guerra. Ese documento tenemos. Dio una escopeta para la guerra. Para muchos puede parecer algo insignificante, ¿no? Por el tamaño del objeto, pero eso hace ver el gran espíritu patriota que tenía el padre Sá. Efectivamente, el padre Sá, el 22 de agosto, pues seguramente en la casa parroquial, o quién sabe en la misma plaza de Cotocollao, la cual tiene el nombre de 22 de agosto, haciendo honor a esta fecha que muy pocas personas conocen. ¿Por qué se llama Parque de Cotocollao? Al Parque de Cotocollao, ¿por qué se llama 22 de agosto? Y es precisamente el recordatorio de este sublime día. Y efectivamente Antonio Sá reúne a sus feligreses, ¿no es cierto? Y en un claro y efusivo discurso lleno de fervor patriótico, les explica sobre los alcances de esta junta. Y los asistentes declaran en viva voz, ¿no es cierto?, y con demostraciones de enérgica aceptación, ¿no?, la decisión de reconocer a la Junta Suprema dirigida por el Marqués de Selvalegre, ¿no es cierto?,
como la auténtica autoridad de las tierras de Quito, el primer gobernante propio de estas tierras, el primer gobierno propio de estas tierras. Don Antonio Sá emite, este grupo emiten un acta y le envían al presidente de la Junta, al marqués de Selva Alegre, ¿no es cierto? Y esta acta, esta declaratoria independista de Cotocollao, indica lo siguiente: la pública felicidad de que estamos gozando y los mayores bienes que nos ofrece el sistema ventajoso del día me obligan, como buen patriota, a imprimirla en el corazón de mis feligreses. Reuniéndolos en un lugar señalado, les hice entender la santidad de sus principios y la importancia de sus fines. Y al oír que Fernando VII, la religión y la patria eran los ejes sobre los que giraban, un grito general fue el testimonio de su alegría y la prueba de sus votos. Bendijeron a esta Quito generosa que, elevándose sobre sí misma, había emprendido un hecho inmortal y sublime por todos lados. Más con lágrimas de regocijo que con lenguaje apasionado, prestaron su obediencia a la Junta, a esta Suprema Junta, depositando en ella sus intereses y su vida misma, no solo para la propia seguridad, sino para ser criticados por su señor natural y por los sagrados objetos que hacían la materia de sus cultos. Ya se ve que no han hecho más que cumplir con su deseo, pero con todo pongo de manifiesto a vuestra majestad para su satisfacción y la del mundo entero. Dios guarde a la Junta, Dios guarde a vuestra majestad muchos años. Cotocollao, 22 de agosto de 1809. Firma Antonio Sá. Esta acta está refrendada con 12 firmas. Y lo que sucede es que en ese momento, todos los presentes que había solamente 12 personas que sabían leer y escribir. Épocas de falta de educación en el pueblo. Por eso mismo el pueblo de Cotocollao, el pueblo patriótico, urgente, centinela de Quito, el centinela norte de la ciudad, tuvo muchos otros eventos importantes en su historia que ya las hemos de ir contando, ¿cierto? Da muestras de ese espíritu libertario, adheriéndose a una junta propia, a una junta de la tierra, de sus hijos. Así es. De esta manera, el pueblo de Cotocollao, milenario y ancestral, heredero de los primeros habitantes, de los primeros quiteños asentados en sus territorios, en sus prados, en sus quebradas, en sus montañas, escribe una gloriosa página en la historia de Quito, el país, el continente y del mundo, tal como lo describe uno de sus beneméritos hijos, don Neptalí de Jesús Oñate, quien dice: así como la capital tiene el 10 de agosto como el día en el cual mereció llamarse Quito Luz de América, así Cotocollao posee el 22 de agosto como el día igual al anterior, en floración de virtudes cívicas y de comprensión del bien inestimable de la libertad. ¡Viva Cotocollao!